¿Qué tal, audiencia de Prensa Libre de Casanare? Los saludamos en estos momentos con don Gustavo Salamanca, quien es presidente regional de la Confederación Colombiana de Transportadores Capítulo Casanare. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha anunciado el aumento, el alza de la CPM en Colombia. Al comienzo decía que lo harían en consenso con los transportadores, pero él ha dicho que no, que lo hará sin el consenso de ellos. Entonces queremos saber cuál es la opinión de los transportadores en este momento. Muy buenos días, don Gustavo. Buenos días, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por permitirnos utilizar este medio tan importante para informarle a la comunidad en general sobre ese problema tan delicado del valor de los combustibles. Efectivamente, la CPM no es que no haya subido. Hace un tiempo muy corto la CPM estaba a 9.000 pesos, ahora ya ha pasado de 9.000 a más de 10.000 pesos. Y está el ministro diciendo que va a continuar el alza por motivos que ellos no saben respaldar efectivamente a través de las matemáticas ni a través de un estudio que nosotros realizamos a motus propio para demostrar cuánto vale la producción de un galón de ACPM desde el momento en que estamos explotando el petróleo crudo, el proceso de transporte, el procedimiento para poder producir ese ACPM, para poder producir la gasolina y más transporte, más comercialización, a ver cuánto nos vale un galón de ACPM. Y no ha sido posible que el señor ministro nos entienda en eso. Entonces, estamos en las puertas de una gran protesta nacional, porque no solamente este tema tiene que ver con el transportador raso de carga, el transportador de pasajeros, no, es toda la comunidad quien está siendo afectada. ¿Por qué razón? Porque todos necesitamos el transporte, por diferentes razones. Por la utilización de las vías para nuestra movilización, trátese de transporte de carga, de pasajeros o las personas que se movilizan en sus vehículos particulares. No ha sido posible que el señor ministro nos entienda y por esa razón se ha convocado un paro que a nivel regional nosotros no podemos acompañar a nuestros compañeros del orden, perdón por la redundancia, del orden nacional, porque en Casanare estamos en momentos de una cosecha de arroz. Entonces nosotros no podemos ir al paro porque estamos recogiendo el arroz. Así que la protesta nuestra será posterior a la recogida de la cosecha, repito, y estamos luchando también para que el presidente Petro nos reciba y que entiendan que eso no se puede dar ese manejo tan tremendo a la economía, porque desestabilizar el precio natural del valor de la CPM conlleva a un problema económico muy grande en el país. Inmediatamente se estabiliza la moneda, no es antes que un dólar ya está valiendo más de 4.000 pesos, entonces inmediatamente corrigen el valor del dólar y eso es un problema pero muy delicado. También quiero hacer resaltar que el transporte mueve mucha economía, son muchas las personas que viven de un solo camión. Cuando una mulita ya está viejita, pues tenemos que vivir permanentemente arreglándola, reparándola, cambiándole, etcétera. Una mula nueva no produce mayores gastos, pues lo que es de norma, el combustible y las llantas y el conductor, y una mula en 4 o 5 años está trabajando perfectamente bien. Entonces hay mucha economía con los vehículos de carga que son operados por diferentes personas y que muchas personas viven de eso. Es por eso que el daño a la economía es inmensamente grande. Entonces, repito, el Casanare no va a estar haciendo ningún paro camionero en protesta por el valor del combustible. Haremos nuestra propuesta en otro momento para que el nivel nacional se dé cuenta que nosotros estamos también atentos a las órdenes que se nos dé desde el nivel nacional y poder continuar el trasegar en estas condiciones que son un poco difíciles. Porque el ministro Ricardo Bonilla no ha consensuado con los transportadores el alza de este combustible. Anteriormente había manifestado que si lo hacían iba a ser
pues una propuesta que presentaran antes a el gremio transportador. El ministro siempre ha sido intransigente, inclusive los diálogos con él son muy difíciles. No es fácil encontrarnos con el señor ministro para poder concretar algunas cosas. Hemos podido hablar con el director nacional del Invías, con el mismo presidente Petro, con diferentes estamentos que tienen que ver con la gente de Ecopetrol. También ha habido buen entendimiento, menos con el ministro. Entonces, para nosotros es muy extraño el comportamiento del señor ministro, con todo respeto, y estamos pidiendo que no se someta al país a semejante daño tan terrible que es manejar el valor de la CPM a motus propio por órdenes del señor ministro de Hacienda de Colombia. ¿Quiénes son los principales afectados con estas alzas del ACPM? Sabemos que los transportadores harán el alza del flete con esta medida, entonces, ¿quiénes serán los principales afectados? Los principales afectados son los consumidores, el consumidor final. Cuando se produce el arroz, pues claro, el productor se afecta. Posteriormente al transporte, el molinero también se afecta, y finalmente la persona que va a consumir el arroz también se afecta. Eso es una cadena interminable. Ahora, de un camión viven varias familias, de una mulita vieja hay 2, 3, 4 familias, más el repuestero, más el electricista, más el montallantas, más el latonero, es una economía muy grande, que eso no lo entiende el ministro. Ellos no entienden, ellos no saben lo que es la pobreza, ellos no saben lo que es tener que trabajar, ellos simplemente se le montan a manejar el problema y a sus anchas poder buscar una economía que para ellos es seguramente muy productiva y uno no sabe por qué, pero para nosotros sí es realmente algo muy grave el alza del combustible. Las tractomulas viejas han tenido que dejar de producir, ya que con los altos precios, con la difícil economía que se vive, es muy difícil mantenerlas. Sí, claro, hay motores que consumen muchísimo, los motores viejos consumen más ACPM que los motores nuevos, hay motores nuevos turboalimentados que consumen menos. De estas máquinas se benefician, repito, varias familias, muchas veces 2 o 3 conductores, los mecánicos, el vendedor de los repuestos. Hay una economía grande ahí. Entonces nosotros informamos a la comunidad esa gran necesidad que tenemos de hacernos respetar en el nivel nacional para que el señor ministro no pueda llevar a cabo el alza del ACPM. No obstante que la gasolina ya está prácticamente a 20.000 pesos un galón de gasolina, que es una gasolina que inclusive aquí a nivel regional nosotros no sabemos qué gasolina nos están vendiendo, porque el performance de los vehículos no dice que la gasolina sea una buena gasolina, no, simplemente consuma y a correr todo el mundo, no, necesitamos que las cosas se hagan correctamente, en orden, y que podamos beneficiarnos todos y que no se le haga daño a la economía, que finalmente el más afectado es el más pobre. De otra parte, don Gustavo, han dicho ustedes que durante la cosecha arrocera no dejarán que haya básculas. ¿Por qué esta razón? Nosotros fue una lucha que ganamos hace algún tiempo, no tan lejano, pidiéndole a las autoridades la flexibilización de las medidas del control en las básculas. Cuando nosotros transportamos el arroz, nosotros no podemos transportar 28, 30, 32 toneladas que podemos mover con una mula. Necesitamos aplicarle un poquito más de carga sin pensar en hacerle daño a los puentes ni nada, porque contrario a lo que le han hecho creer a la gente, los daños a los puentes no los hacemos nosotros los colombianos cuando movilizamos nuestras cargas domésticas de nosotros mismos. Los daños a la economía del país, a la gran economía del país, se hacen por el movimiento de carga extradimensional y extrapesada que el mismo Invías autoriza en el nivel nacional y en el nivel regional. Ese es el daño terrible, ese daño que se presentó en el puente, que está afectado, que nos está frenando el paso por Pajarito. Ese daño lo hicieron los señores transportadores de carga de una empresa que es de
colombiana, que es Transportes Montejo, efectivamente. Ellos movilizaron una carga extrapesada de más de 100 toneladas por todos esos viaductos, que son viaductos muy delicados. Esos viaductos no han sido calculados para que soporten cargas, sino efectivamente lo que es de norma, la carga viva, la carga muerta, pero se han salido de las normas y han utilizado las vías, causándonos semejante daño tan terrible. Desde este momento y desde aquí, con todo respeto, le pido a los señores de Montejo que por favor no nos sigan haciendo semejante daño. Nosotros ya tenemos identificados quiénes son los señores que nos están causando ese daño tan tremendo en la superestructura de las vías del nivel regional. Vías en mal estado, aumento del ACPM y demás factores. ¿Se puede decir que este gobierno le ha dado la espalda a los transportadores? No solamente este gobierno, sino los gobiernos anteriores le han dado la espalda a los transportadores, porque mire que nosotros no tenemos vías. Nosotros no tenemos vías realmente para movilizarlos. Las pocas vías que hay se han construido con dineros propiamente de nosotros aquí, los casanareños, manejados por los municipios, manejados por la gobernación, y no ha sido posible que el Invías nos dé una solución efectiva. Nosotros no podemos seguir pensando que con la carretera por Pajarito vamos a podernos movilizar, porque es una carretera muy inestable. Entonces es por esto que estamos buscando un nuevo proyecto, estamos buscando impulsar, y seguramente en la reunión con el presidente Petro vamos a pedirle que hay que construir la carretera Yopal, El Morro, Labranza Grande, Mongua, Sogamoso. ¿Para qué? Esos son terrenos muy rocosos, son terrenos muy fuertes, muy estables, donde podemos construir una carretera que sea de doble calzada para podernos movilizar efectivamente por ahí. La producción de arroz este año se subió, estamos produciendo más de 1.000.000 de toneladas en cada cosecha, y en el futuro va a ser mucho más grande esa producción y no tenemos por dónde movilizarla. Movilizar esta cosecha por la ciudad de Villavicencio hacia Bogotá, al interior del país, ha sido muy costoso por el ACPM que se consume al hacer el recorrido Yopal, Villavicencio, Bogotá o el interior del país. Entonces es por esa razón que estamos pidiendo con urgencia que se nos construya una doble calzada, repito, de la ciudad de Yopal hacia la ciudad de Sogamoso, pasando El Morro, Labranza Grande, Mongua, y conectar con la doble calzada que va hacia el interior del país.